Bien, queremos, hermanos, en el nombre del Señor, a felicitarlos por la Navidad que ha transcurrido este 25 de diciembre, un año o un día importante para el cristianismo, para todos quienes profesamos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Evidentemente, históricamente no tenemos a ciencia cierta la seguridad de que Él haya nacido en una fecha como esta. Sin embargo, por supuesto, sabemos que nuestro Señor Jesús es una persona histórica que nació en este mundo y fruto de su nacimiento y obra partió prácticamente la historia humana en dos, donde hoy podemos decir antes de Cristo y después de nuestro Señor Jesucristo. Así que el día 25 es catalogado como un día en el cual los creyentes conmemoramos y agradecemos al Señor por el nacimiento del Hijo de Dios, aquel en el cual Isaías capítulo 9, verso 6 dice de que nacería un hijo, ¿no? Hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, el cual será llamado el príncipe de paz, Dios eterno, el Dios consolador. Así es que, hermanos, para el creyente no hay una fecha más importante que el conmemorar, el tener un tiempo en familia para agradecer al Señor por lo que Él hizo por nosotros, por medio de su sangre y por medio de su carne. Bien, y también, bueno, tenemos aquí otra fecha próxima, nada más esta semana, un nuevo año, 2026, para nosotros quienes tenemos el calendario gregoriano como una manera de organización. Así que el nuevo año 2026 es todo un desafío también para nosotros. Eso es lo que hoy en parte estaremos hablando en esta noche, al cual hacemos la invitación en el culto de acción de gracias que tendremos esta noche a partir de las 7:30, en el cual todos estamos cordialmente invitados a participar con nuestras familias y también traer invitados. Bien, así que esperamos esta noche. Quiero por favor que vamos a nuestras Biblias, allí a la carta, es una carta bastante corta, la carta de Filemón. Es una carta muy personal de solamente 25 versículos, por supuesto no lo vamos a leer también todo. Es una carta personal, está catalogada dentro de las cartas pastorales que escribió el apóstol Pablo. Sin embargo, entendemos de que no debería ser precisamente llamada una carta pastoral, ya que allí no hay precisamente doctrinas o doctrinas que el apóstol Pablo escribió como lo hizo a Colosenses, a Filipenses, a Romanos. Es una carta en la cual está llena de amor, es una carta de solicitud de perdón que hace el apóstol Pablo directamente hacia un hermano en la fe llamado Filemón. Y es una carta en la cual hoy quiero ponerla aquí sobre la mesa, pero no desde la perspectiva ahora de Filemón, que es que por supuesto lo evidente que el apóstol Pablo escribe a Filemón en una actitud a que Filemón no solamente perdone a Onésimo, quien era un siervo suyo, un esclavo, sino que además de perdonarlo, lo reciba a Onésimo como un hermano más en la fe. No es ahora en ello en lo que quiero hoy enfocarme, sino quiero enfocarme en esta carta desde la perspectiva de Onésimo. Bien, quiero enfocarme en esto desde la perspectiva de Onésimo y me gustaría, sí, es importante que lo leamos la carta para que podamos tener una mayor claridad en cuanto a el pedido que hace Pablo a Filemón. Así que quiero que por favor me acompañen en la lectura. Sí, yo lo voy a leer por supuesto en voz alta y ustedes me acompañan ya con su lectura en sus Biblias. La carta a Filemón solamente tiene un solo capítulo y está entre Tito y después está Hebreos allí en medio.
entre Tito y Hebreos, allí está esta cartita de un solo capítulo. Bien, bueno, seguimos. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no sea como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero porque por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Cuando hablamos de esta carta, tenemos que entender el contexto. El apóstol Pablo está escribiendo a este hombre llamado Filemón, y Filemón es un creyente. Filemón se cree de que probablemente estando por su paso en Efeso, quizás viviendo algún tiempo, Filemón haya oído el evangelio de parte del apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó a Éfeso, estuvo allí mucho tiempo, no solamente predicando el evangelio, sino también el apóstol Pablo pasó un buen tiempo discipulando allí a los hermanos nuevos en la fe, principalmente gentiles. Así que se cree mucho de que Filemón haya vivido allí, haya estado con el apóstol Pablo, haya venido a ser salvo por el evangelio que el apóstol Pablo enseñó. Y luego Filemón con el tiempo se pasó a su ciudad, a Colosas, y allá probablemente, por lo que el mismo Pablo escribe en la carta, probablemente Filemón haya tenido allí su casa, una casa no pequeña, una casa considerablemente grande, en el cual ocupaba esa casa para que también allí sea, para que la iglesia, la nueva iglesia también de Colosas, se reuniese allí. Así que por eso es que Pablo llama también allí a Filemón como un hermano y como un compañero de milicia, porque todo lo que Filemón oyó del apóstol Pablo, lo que Filemón aprendió, lo que Filemón fue discipulado en Éfeso, vino a ser esto su base de fe y vino a ser su convicción plena y por supuesto su salvación en el Señor,
de tal manera que él allí dio su casa. Se cree de que Filemón era una persona adinerada. Por lo menos podemos entender de que Filemón tendría lo menos un esclavo. Entendemos que en los tiempos del apóstol Pablo la esclavitud era muy normal. Se cree de que en toda Roma por lo menos 1/3 de esa población de multitudes, de millones de personas, a lo menos 1/3 de ellos era esclavo. Y por supuesto, o sea, esto era algo cotidiano, algo muy normal. Así que Filemón tenía a lo menos un esclavo, entendemos era Onésimo, uno de ellos. Y bueno, la Biblia allí en el escrito de Pablo le pide a Filemón de que Onésimo, quien era un esclavo suyo, vuelva nuevamente allí a la casa, a Colosas. Por lo que se deja ver allí en la carta, en ese único capítulo, al parecer Filemón haya cometido algunas faltas, al parecer Onésimo, quien era esclavo de Filemón, haya cometido allí algunas faltas. Probablemente haya sido un esclavo desobediente, probablemente Onésimo haya sido un esclavo que su nombre era Onésimo y la palabra Onésimo en el griego significa útil, y por lo que Pablo escribe pareciera ser de que Onésimo haya sido más bien inútil, más bien mientras estuvo allí en ese periodo con Filemón. Tal vez una persona no solo desobediente, sino que también da a entender de que probablemente Onésimo haya robado directamente dinero de Filemón, o probablemente haya cometido algo en lo cual en ese tiempo se llamaba como sisa, que era una manera en la cual el esclavo era comisionado para hacer compras, ir y hacer compras, y probablemente en la rutina de esas compras diarias, probablemente Onésimo se haya estado guardando alguno de esos cambios, es decir, no dando el cambio como debería de ser, y por supuesto allí metiéndose al bolsillo, a tal punto que probablemente haya llegado a ser un poco considerable esa cantidad que en el tiempo Onésimo haya acumulado. Ya sea de una manera o por otra, Onésimo escapó. Y lo interesante de esto es que Onésimo escapa y se fue allá, se fue a Roma, donde era toda una multitud de personas, y en el cual Onésimo sabía que estando allí en Roma sería muy difícil que lo puedan capturar. Porque Filemón, como todo buen amo, y al igual que la mayoría de los amos, cuando uno de los esclavos se escapaba, contrataban un captura esclavos, y ese captura esclavos se iba por todas las comunidades buscando hasta alcanzarlo, hasta agarrarlo y traerlo, ya sea traerlo listo para la justicia o traerlo con su amo, para que su amo, dentro de la ley de aquel contexto, la ley inconversa de aquel tiempo de los romanos, el amo incluso podría agarrar y hasta podía matar a su esclavo si lo viera necesario. No había ninguna restricción. Podía castigarlo, podía darle un castigo severo, duro, o hasta incluso podría matarlo. Así que en este sentido es de que Onésimo huyendo de Filemón y yendo a esa ciudad tan grande, está Pablo encarcelado allí en Roma. Y es allí, de alguna manera, es que Onésimo llega hasta donde está Pablo. Recordemos de que Filemón era creyente, así es que seguramente Onésimo muchas veces escucharía a Filemón hablar acerca de Pablo, de ese amor, de esa ternura, de esa hermandad que había entre ellos. Así que por alguna razón u otra, Onésimo llegó hasta donde estaba Pablo. O tal vez Pablo lo reconocería a Onésimo en medio de tantas personas. Pero lo cierto es de que Onésimo, estando con Pablo, Onésimo llegó a oír el Evangelio. Y Onésimo entregó su corazón al Señor.
Y a partir de esa oportunidad, Onésimo vino a ser como el Señor mostraba, o sea, como decía su nombre en realidad. Su nombre es útil, así que Onésimo llegó a ser verdaderamente útil al apóstol Pablo, pero él escribe esta carta justamente para que Filemón lo reciba. Miren ustedes, quiero a través justamente de esto mostrarles desde la perspectiva de Onésimo en cuanto a lo que el Señor hizo en su vida, y quiero también a la vez dar la invitación a nuestros invitados que están entre nosotros, a las personas que están entre medio de nosotros. Quiero hoy hablarles acerca de este tema: Jesús, el dador de nueva vida. Jesús es el dador de nueva vida. Ese es el tema hoy al que quiero hablarles, pero no desde la perspectiva de Filemón, como le dije, sino desde la perspectiva de Onésimo. Porque así como Onésimo vino a ser esclavo, así como Onésimo vino a ser fugitivo, así como Onésimo vino a ser culpable, así como Onésimo vino a huir de Filemón, nosotros también, en nuestra naturaleza humana, la Biblia también nos dice que nosotros también somos esclavos. Aunque si bien no somos esclavos de alguna persona en específico, ya no estamos en el tiempo de la esclavitud humana, aunque hay algún tipo de esclavitud todavía en el mundo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nosotros, la humanidad, dice de que somos esclavos, pero esclavos del pecado. Y yo no sé si usted en algún momento habrá vivido estas circunstancias. He conocido a muchas personas quienes, habiendo cometido una sucesión de cosas, teniendo un pasado, digamos, en el cual fruto de sus decisiones han cometido cosas terribles, o de pronto no se han sentido a gusto con su familia, o no se han sentido a gusto con el trabajo que han tenido, no se sienten a gusto consigo mismos. Y dicen, por lo general, por allí algunos dicen: ay, me voy a dar una oportunidad, voy a salir de aquí. Y agarran y prefieren viajar a otros países, viajar a Europa, viajar a Estados Unidos, viajar a algún lugar donde nadie por allí los conozca, y para ellos sea un reinicio de su vida, para ellos sea una nueva oportunidad en el cual estar, en el cual vivir con personas quienes no los conocen. ¿Y por qué? O sea, porque vienen arrastrando evidentemente un pasado y creen que por el hecho de agarrar y cambiarse de lugar, creen que eso será un motivo suficiente para vivir una vida nueva. Pero lo cierto es de que cuando la persona, ya sea el lugar donde ésta se pueda trasladar, cualquiera que sea, en realidad está huyendo de algo en lo cual se lleva consigo mismo. Se está llevando consigo mismo su carácter, se está llevando consigo mismo su personalidad. Por tanto, en el lugar de donde él esté, va a seguir siendo prácticamente la misma persona. Así que Onésimo se fue prácticamente él huyendo de su pasado, pero aunque él estaba huyendo de su pasado, él no dejaba evidentemente de ser quien él era. Así que, pero lo lindo de todo esto es que aunque Onésimo huyó de su pasado, sin embargo hoy quiero decirles de que fue nuestro Señor Jesucristo quien lo encontró a él. Veamos allí el verso 10, por favor, si ustedes me acompañan, el verso 10 de allí de Filemón, donde nos dice allí este verso de que te ruego, dice allí el apóstol Pablo, por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, ¿no? La palabra allí nos muestra que aunque fue Filemón que huyó aunque fue Onésimo quien huyó de Filemón, sin embargo fue Jesús quien prácticamente buscó allí a Onésimo y lo encontró. De la misma manera, así como Onésimo fue encontrado por nuestro Señor Jesús, la palabra de Dios nos dice a nosotros también, Lucas capítulo 19, verso 10, nos habla de que nuestro Señor Jesucristo vino por nosotros.
Allí en Lucas capítulo 19, verso 10 nos dice Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Onésimo se fue huyendo de su pasado. Onésimo se fue huyendo de aquel que probablemente creería que lo perseguiría. Sin embargo, nuestro Señor Jesús había venido por él. Y también nuestro Señor Jesús vino por cada uno de nosotros. La palabra nos dice, Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para dar vida y para dar vida en abundancia. Nuestro Señor vino por nosotros, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cada uno de nosotros somos esclavos del pecado. Así como Onésimo, que era esclavo, humanamente, físicamente hablando, nosotros, dice la palabra del Señor, somos esclavos del pecado. Y nuestro Señor Jesús vino para quitarnos esas cadenas. Nuestro Señor Jesús vino para darnos vida. Romanos capítulo 5, verso 8 nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Nuestro Señor Jesús hoy también viene a buscarnos a nosotros, a buscarnos tal como nosotros estamos. Muchas veces he oído a personas decir, es que me falta tiempo. Muchas veces he escuchado a personas decir, es que necesito todavía acomodar mi vida para que una vez ya esté acomodada, ya yo pueda entonces buscar al Señor. Es que necesito primero cambiar mi vida. No puedo presentarme así delante de Dios en la condición en la que me encuentro. Pero la palabra de Dios nos dice que el amor de nuestro Señor es tan grande que siendo nosotros aún pecadores, nuestro Señor Jesús vino y murió por nosotros. La palabra de Dios nos invita a que nosotros nos acerquemos al Señor en esa plena condición en la cual nosotros nos encontramos. El Señor quiere cambiarnos en esa condición en la que vivimos. Él quiere transformar nuestras vidas. Él quiere cambiar totalmente. Quiere, y esto es lo que vamos a ir hablando, quiere borrar nuestro pasado para que en Él nosotros tengamos nueva vida. La palabra allí nos muestra de personas que aunque amaron al Señor también, aún no conociéndolo, personas como el soldado, el centurión de Hechos capítulo 10, o personas como Lidia, que Pablo la encontró a ella orando allí cerca del mar junto a un grupo de mujeres, o personas como este mismo Onésimo, en el cual el Señor lo encontró en infraganti, en completo pecado, huyendo de su amo y en cierta medida huyendo de la muerte o de cualquier cosa que le podría ocurrir al ser agarrado. Era prácticamente una persona convicta por la ley. Pero la palabra de Dios nos muestra de que estando en la situación, en la condición en la que nos encontremos, el Señor acude a nosotros en nuestra búsqueda. La palabra nos muestra por medio de las parábolas, allí como por ejemplo la parábola de la oveja perdida. El Señor allí nos muestra que es como ese pastor que estando con sus 100 ovejas cuidaba de todas ellas, pero una agarró y simplemente en algún momento se fue, se perdió entre las demás. Y cuando el pastor de las ovejas las llevó a todas y las puso de nuevo dentro del redil, y cuando empezó a contar el pastor creyendo que estaba con las 100 y cuando encontró de que había 99, el pastor no dijo, bueno, es una, no importa. Al final, otra de aquí de las que están por parir, esa ya me va a completar y voy a tener de nuevo las ovejas que yo necesito. No.
La palabra de Dios nos muestra de que el pastor fue tanto su amor hacia esa oveja perdida que agarró y se fue y la buscó entre los peñascos, entre los arbustos, en el desierto. Donde estaba esa oveja, el pastor acudió a la oveja perdida hasta que la encontró. Y una vez que la hubo encontrado, se vino con su oveja perdida, la trajo entre los hombros y vino y la trajo otra vez al redil. Y estando con sus demás compañeros, les dijo a sus compañeros: alégrense conmigo porque esta oveja que había perdido otra vez ha vuelto conmigo. Esa es la actitud que tiene el Hijo de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Todo aquel que no conoce al Señor Jesús está cordialmente invitado a venir y poner su fe sobre nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por Él. Así es que lo primero que hoy nosotros podemos ver es que más allá de donde nosotros podamos huir, el Señor ha venido a nuestra búsqueda y el Señor no solamente nos da salvación, sino que además en el versículo 11, si ustedes me acompañan, nos dice allí lo siguiente en Filemón, el verso 11 dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El apóstol Pablo utiliza aquí un juego de palabras. Como yo lo había mencionado, Onésimo es útil. Y allí está ahora Pablo diciéndole, este útil, que su nombre es útil, pero que realmente era inútil, ahora, dice el apóstol Pablo, nos es más útil que nunca a los dos. Te es útil a ti allá y me es útil a mí aquí. Así que lo que nosotros podemos ver aquí es lo que Jesús hace en la vida de las personas y es transformar. Uno de los aspectos de las cosas que Dios hace dentro de los beneficios de la salvación es que el Señor transforma la vida de las personas. El Señor no solamente nos quiere a nosotros en la condición en la que estamos, sino que lo que el Señor hace realmente en la vida de las personas es transformarlos dentro, es transformar su identidad, transformar en su carácter, transformar su vida, todo lo que viene a ser su ser por dentro. El Señor transforma la vida de todo aquel que viene a Él. Eso es lo que, por ejemplo, nos muestra en 2 Corintios 5:17. En Cristo, viviendo su vida como Onésimo quería, era inútil para los demás, pero una vez que Cristo obró en su vida, Él dejó de ser una persona inútil para venir a ser una persona completamente útil para todo aquel que pudiera servirse de Onésimo. 2 Corintios 5:17 dice allí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor realmente cambia a profundidad la persona y el ser de cada uno que da la oportunidad a Dios de que cambie su vida. Por no decir en realidad de que es Dios quien le da la oportunidad de ser cambiado. Ezequiel capítulo 36, versos 25 al 27, que nos habla del nuevo pacto. Un nuevo pacto que fue confirmado e inaugurado por nuestro Señor Jesús en los evangelios. Ezequiel dice: les daré un nuevo corazón. Limpiaré sus pecados. Con agua limpia limpiaré sus pecados. Cambiaré ese corazón duro de piedra. Echaré de lado ese corazón duro y pondré un nuevo corazón en ellos. Y pondré, el verso 27 dice, y pondré en ellos mi espíritu para que puedan ellos luego seguir mis testimonios, mis decretos, mis ordenanzas. El Señor cambia realmente a todo aquel que se acerca al Señor en fe. El Señor cambia su vida de tal manera que de lo inútil que esta persona pueda ser,
El Señor transforma su vida a que sea una persona completamente útil. Efesios capítulo 2, verso 10 nos dice a todos nosotros, porque somos hechura suya. A todo aquel que ha puesto su vida en el Señor Jesús, dice allí Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, no importa cuán útil la persona considere ser, no importa cuán capaz o cuán hábil la persona considere ser, no importa cuán competente la persona considere ser para consigo misma, si Dios no está en su vida, si Dios no ha hecho una transformación en su vida, esta persona es una persona inútil. Porque todo lo que pueda hacer aquí en la tierra será simplemente como agua entre las manos. La palabra del Señor nos dice allí, ¿qué tanto podría hacer el hombre? ¿Qué tanta riqueza podría acumular si él muriendo, viniendo la muerte y llevándolo, qué tanto se llevará? ¿Qué se llevará entre las manos después de la muerte? No hay nada. No hay nada que se pueda llevar. Sin embargo, una persona quien pone su fe en nuestro Señor Jesús y que viene a ser transformada por Él, esta persona viene a ser útil porque lo que hace en el Señor es algo que marca trascendencia, no solamente en esta vida, sino también en la venidera. El Señor realmente cambia la identidad de todo aquel que realmente se acerca a Él en fe. Lo otro que también quiero mostrarles es allí que sigue a continuación. Nos muestra allí la palabra. Es que Jesús, por supuesto, en nuestro Señor Jesús hay este nuevo comienzo. Es solamente en nuestro Señor Jesús que hay este nuevo comienzo. Y lo lindo de todo esto, que este nuevo comienzo está ligado a una nueva familia. En los versos 15 y 16 que podemos allí leer, dice el apóstol Pablo, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como a hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Cuando el Señor agarra y nos hace nuevos a nosotros, nos da un nuevo nacimiento, nosotros, amados hermanos, recibimos de parte del Señor no solamente salvación, sino no solamente un cambio en nuestra identidad, sino que además el Señor nos da a nosotros una nueva familia, una familia espiritual, una familia espiritual. Miren ustedes allí lo que nos dice en Gálatas capítulo 3, versos 26 al 28. Gálatas capítulo 3, versos 26 al 28 nos dice, pues todos ustedes sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos vosotros, toda persona quien deposita su fe sobre nuestro Señor Jesús, esta persona no está sola. De parte del Señor tiene una familia espiritual y esta familia espiritual está en todas partes. Está en China, está en Corea, está en Bolivia, está en Latinoamérica, está en Asia, está en Europa, está en todo lugar, está en todo lugar. La familia espiritual que el Señor nos ha dado está en todas partes. Todo aquel que deposita su fe en nuestro Señor Jesús viene a ser bautizado dentro de la familia espiritual y toda la familia en la fe viene a ser su familia también. Efesios capítulo 2, verso 19 nos dice, así que ustedes ya no son extranjeros, ustedes ya no son advenedizos, sino que cada uno de ustedes es conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Hermanos, lo que esto nos muestra
es que en Cristo Jesús nosotros ya no estamos solos. En Cristo Jesús nosotros pertenecemos a una familia espiritual. Qué lindo es cuando comenta un hermano en Cristo, como parte de su testimonio, él siendo norteamericano, él decidió ir, dice, allí a Francia, y estando allí, él fue a estudiar a un seminario. Buscó de los Estados Unidos un seminario que había allí, de acuerdo a lo que él necesitaba, y necesitaba ir a Francia y estudiar allí. Él agarró, se fue a Francia, allí estuvo estudiando eso en el seminario, y allí conoció a unos hermanos en Cristo en el seminario. Estos hermanos le dijeron, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Bueno, le dice él, soy nuevo, estoy acabando de conocer el lugar, no tengo un lugar todavía donde congregarme. Así que los hermanos agarraron y le dijeron, ven con nosotros, pero ¿sabes qué? Tienes que venir temprano. Nos congregamos en un lugar y ven temprano porque ya tú sabes, vas a conocer por qué es que tienes que llegar temprano. Nos comenta él en su experiencia de que agarró, llegó a la dirección de la iglesia, del lugar que le habían dicho, llegó con media hora de anticipación, dice que el lugar tenía capacidad como para unas 150 sillas, y cuando él llegó media hora antes, ya esas 150 sillas ya estaban llenas, ya había gente. La hora aún todavía no había empezado el horario de la reunión, pero ya estaba completamente llena las sillas que habían en ese lugar. Y cuando empezó el reloj, ya había prácticamente duplicado la cantidad de personas, así que mucha gente parada y los otros pocos sentados, y todos allí en familia teniendo un tiempo de oír la palabra de Dios. Luego él dice, entre los hermanos le dicen, bueno, ¿qué vas a hacer después que termina el culto? ¿Qué vas a hacer? No sé, voy a ir a comer tal vez a algún lugar. Ven, hermano, te invitamos. Queremos que vengas con nosotros. Hay una familia que quiere conocerte y quiere que tú vayas ahora con nosotros. Así que habiendo terminado el culto, agarraron, lo invitaron y se fueron con él a almorzar juntos. Eso, hermanos, es la familia espiritual. En eso consiste. El Señor nos ha dado una familia espiritual en la cual todos nosotros ahora podemos disfrutar de esa familia juntos. Y lo último en la cual quiero ahora también comunicarles es que el Señor no solamente ha venido para darnos salvación, el Señor no solamente nos ha dado una nueva identidad, el Señor no solamente nos ha dado una familia espiritual, sino que además el Señor, y esto es lo más importante para nosotros, el Señor ha pagado nuestra deuda. El Señor es quien nos ha dado a nosotros reconciliación. Miren allí el verso 17 y 18 lo que dice de Filemón, el verso 17 y 18 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también a mí. Hermanos, cuando una persona viene a Cristo, es el Señor quien paga nuestras deudas, es el Señor quien nos reconcilia con Él. Como ya lo hemos leído en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La palabra nos indica aquí de que el Señor es que Él paga esas nuestras deudas que nosotros tenemos. En 1 de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es el Señor quien hace la obra en nuestras vidas. En Colosenses capítulo 1, verso 20 nos dice que por medio de Él nos reconcilió con todas las cosas, las que están en la tierra como también las que están en los cielos, y hizo la paz mediante la sangre de su cruz.
Nuestro Señor nos dio reconciliación. Nuestro Señor pagó nuestros pecados. Dice allí también en Colosenses que Él estando allí, dice, en la cruz, Él agarró todo edicto que había en contra nuestra por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Todo lo que teníamos en contra de nosotros, Él lo agarró y lo pagó. Esas palabras allí en el Evangelio, cuando el Señor dice allí, consumado es, esta palabra en el griego es tetelestai. Esta palabra es un término contable que significa está cancelado, está pagado. Nuestro Señor dijo, consumado es. No hay nada que el hombre pueda hacer. Nuestro Señor pagó toda la deuda de nuestros pecados, y en Él nosotros somos nuevas personas. Quiero hacer hoy esta invitación para cada una de nuestras visitas, quienes aún no conocen al Señor en sus vidas. El Señor ha hecho estas cosas en nosotros. El Señor nos buscó. El Señor nos dio salvación y al darnos salvación nos dio una nueva identidad. El Señor nos ha dado una familia espiritual en la cual podemos disfrutar, podemos compartir, podemos confesarnos unos a otros nuestros pecados, podemos compartir unos a otros, podemos estar en coinonía, podemos hacer muchas cosas juntos a lo cual el Señor nos ha llamado. Cosas por las cuales, por supuesto, cosas que son en buenas obras, según Efesios 2:10. Pero además el Señor evidentemente nos ha redimido, nos ha reconciliado. Él pagó nuestra deuda, Él lo puso a su cuenta. Y hoy día nosotros podemos disfrutar de todos estos beneficios que Él lo ha hecho. La salvación viene de nuestro Señor Jesús. La salvación no viene del hombre. El hombre no es capaz de salvarse. Solamente lo único en lo cual nosotros venimos es simplemente con una carga llena de pecados sobre nosotros. Es lo único nada más que traemos sobre nosotros, pero aún eso, dice la palabra, nuestro Señor Jesús agarró y lo quitó de nosotros. Él dice, poned mi yugo sobre vosotros y yo pondré sobre vosotros porque mi carga es ligera, mi carga no es pesada. Llevad mi yugo sobre vosotros y dadme su yugo sobre mí. Es el Señor el quien ha agarrado y ha hecho todo esto por nosotros. Él nos llama hoy. Él nos llama ahora. Así como lo hizo con Onésimo, que fue un convicto de la ley, que fue un esclavo, que fue una persona quien huyó lleno de cosas, creyendo que huía, creyendo que iba a ser libre, huyendo. Sin embargo, él no solamente estaba huyendo de Filemón, él estaba huyendo de sí mismo, de su carácter, de su personalidad, de sus pecados, pero no podía huir de eso porque lo llevaba consigo. Sin embargo, nuestro Señor Jesús quitó todo eso de él. Él nos invita ahora a todo aquel que aún todavía no tiene a Cristo en su corazón. Él lo invita ahora a que pueda depositar sus cargas sobre nuestro Señor Jesús y creer en Él. Creer en Él. Hoy es una fecha muy linda. Hemos terminado la Navidad y estamos próximos a un inicio a un nuevo año. Y aunque quizás podemos pensar en nosotros mismos y decir, oh, ¿qué voy a hacer este nuevo año? Y ya de repente estoy planificando y no sé, quiero hacer N cosas en este 2026. Yo le animo a que no ponga su confianza en sí mismo. La palabra de Dios nos muestra de que en Proverbios capítulo 5, de que no tenemos que basar nuestra confianza en nuestras habilidades, no tenemos que basar nuestra confianza en nuestra sabiduría humana o en aquello que consideramos que es lo correcto. La palabra de Dios nos invita a que pongamos nuestra confianza sobre nuestro Señor Jesús. Y hoy la invitación en este nuevo año 2026 es que usted no viva su vida como usted quiera vivirla. Póngase a pensar, ¿cómo ha vivido su vida usted solo este 2025? ¿Realmente está a gusto con la forma que ha vivido su vida este año? Si usted se pone a pensar seriamente, creo que usted llegará a una única conclusión. No ha sido suficiente para usted.
Y por más que probablemente usted haya logrado algunas metas, eso no es suficiente para usted. Porque toda persona, dice la Biblia, tiene un vacío dentro de sí mismo que solamente puede ser llenado por Dios, porque ese vacío fue dado por Él. Todos necesitamos de Dios. Y el Señor ahora nos llama a que nosotros podamos poner toda nuestra confianza y poner toda nuestra carga sobre Él y decirle: Señor, no puedo por mí mismo, Señor, cámbiame. Aquí estoy, delante tuyo, Señor, por favor, cambia mi vida. Hoy usted ahora lo puede hacer. Permítame, si usted tal vez quisiera hoy orar y pedirle al Señor que hoy usted quiere comenzar este nuevo año con Él, hoy usted lo puede hacer por medio de esta pequeña oración. Usted puede decirle: Señor Jesús, gracias porque usted me ama y yo admito mi necesidad de usted. Gracias porque nuestro Señor Jesús vino y murió por mis pecados. Hoy yo quiero abrirle la puerta de mi vida. Hoy quiero pedirle que sea mi Señor y Salvador. Por favor, ocupe el trono de mi vida y haga de mí la persona que usted quiere que yo sea. Si usted tal vez quisiera orar esto en su corazón, si usted quisiera darle esta oportunidad al Señor, por no decirles con honestidad que no es usted quien le está dando la oportunidad, sino es Él quien ahora le está dando la oportunidad. Hoy ahora usted puede pedirle al Señor que entre en su vida. Permítame orar. Señor Jesús, gracias porque me amas y yo entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Hoy quiero abrirte la puerta de mi vida y recibirte como mi Señor y Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por perdonar mis pecados y darme la vida eterna. Amén.